Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Llegamos a la última entrega de esta serie sobre el papel del Islam en la profecía. En esta ocasión veremos cómo trabajar en favor de los musulmanes al llevarles el Evangelio de salvación. Este es el episodio 20, capítulo final. En el episodio anterior vimos el comportamiento del evangelismo en el mundo musulmán, cómo se ha movido la dinámica del comportamiento del avance del cristianismo en los territorios donde el Islam, donde los musulmanes son mayoría. La misión encomendada por Jesús a su iglesia, recordemos que abarca a todo el mundo, es decir, Jesús le dio una misión de predicación a los apóstoles, a la primera iglesia, a la apostólica, para que ellos desde ahí, desde Judea, fueran hasta los confines de la tierra a predicar, a enseñar, a convertir, a consolidar, a bautizar. Bueno, en ese objetivo mundial también está incluido el mundo musulmán. También los musulmanes están, los territorios islámicos están incluidos en el objetivo que Cristo le trazó a la iglesia. El desafío no es ni siquiera con el Islam mismo, fíjate tú, sino con los rumores que han surgido alrededor del Islam. No es precisamente la religión islámica la que le da un poquito de temor a las personas, sino toda esa cantidad de elementos que se han suscitado a partir alrededor de esta religión. La religión y el conflicto, que tanto lo hemos tocado aquí en esta serie, están fundamentados en los brazos sectarios y fundamentalistas independientes al mismo Islam. Recordemos que en episodios anteriores nosotros manejamos cómo a partir de las invasiones, los bombardeos, del conflicto geopolítico, mezclar la religión, todas esas cosas empezaron a provocar que brazos independientes del Islam se alzaran en armas y que constituyeran la yihad más que en una defensa, en un ataque. Entonces, digamos que todos estos rumores, todos estos prejuicios que han surgido a partir y alrededor de la religión se constituyen en realidad como uno de los principales retos y desafíos para todas esas personas que se lanzan como misioneros en los terrenos árabes, en los pueblos islámicos. Ahora, aquí hay un punto clave que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de la ganancia de las almas de los musulmanes para Jesús. Un punto clave aquí es que el Islam no es una religión cristiana. Eso es para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque de aquí se desprenden los mayores desafíos. O sea, el Islam no cree en Cristo como el Dios encarnado y salvador de la humanidad. O sea, ahí tenemos un tamaño problema. Ahí tenemos una diferencia bastante considerable. Porque es que ellos no creen, eso lo vimos en el episodio anterior, ellos creen que Jesús, ellos conciben a Jesús como un profeta clave que Alá envió a la tierra en su tiempo clave. En su momento envió a Moisés a hacer una reforma religiosa con el pueblo de Israel. Luego a su momento llegó Jesús, que es otro profeta. O sea, el Islam reconoce y respeta a Jesús. Y luego el tercero en esa línea sucesiva de profetas que Alá envió para hacer reformas espirituales en su momento, llegó Mahoma. Es decir, son como los tres principales, pero ellos también respetan a Abraham, que es el padre de su estirpe, respetan a Elías, a toda esta nube de profetas
que Alá envió en su momento para que hicieran reformas religiosas, reformas de la fe. Mira, después de la palabra de Dios, El conflicto de los siglos es mi libro favorito. Después de la misma Biblia. O sea, El conflicto de los siglos es un bestseller que cierra la saga profética del gran conflicto. Este libro, en uno de sus párrafos, dice así a la letra, léelo conmigo. El Salvador ha dicho, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree al Hijo, el que no lo tiene, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice de nuevo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, este libro llama a mahometanismo. El mahometanismo tiene sus conversos en muchas tierras y sus defensores niegan la divinidad de Jesús. Para el Islam, Jesús no es Dios. Ahora, se propagará esta fe y los defensores de la verdad dejarán de manifestar un celo intenso para derribar el error y enseñar a los hombres de la preexistencia del único Salvador del mundo. Oh, cuánto necesitamos de hombres que escudriñarán y creerán en la palabra de Dios, que presentarán a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y demostración del Espíritu de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, cuánto necesitamos de creyentes que presentarán a Cristo en vida y carácter, que lo exaltarán ante el mundo como el resplandor de la gloria del Padre, proclamando que Dios es amor. Imagínate, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos que es Cristo Jesús. Entonces, si una religión, si un creyente, un ser humano no reconoce, no declara, no acepta, no cree que Jesús es el Salvador, ¿cómo va a ser salvo? Mira, la gran misión del Evangelio es que Jesús sea predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo, que las almas se conviertan a Él y guarden todas las cosas que Él nos dejó enseñadas. Entonces, el primer gran reto que tenemos aquí, escuchen bien, es que el musulmán acepta a Jesús como su Salvador. Por el momento lo respeta, lo reconoce como un profeta en la línea sucesiva del don profético que Alá envió por todos aquellos tiempos. Sí, Mahoma, en el caso de que es el principal profeta del Islam, el que hace el gran levante del Islam, aquí lo vimos, el resurgir, no es Alá encarnado. O sea, Mahoma es el profeta, ni tampoco en Mahoma hay salvación. O sea, un musulmán no se le va a postrar ante Mahoma, no va a orar en el nombre de Mahoma, no va a concebir, ni siquiera tener una imagen de él, porque ellos no aceptan imágenes de ninguna clase. Bien, o sea, Mahoma no es Alá encarnado, Jesús sí es Dios encargado. En el Islam, Alá es quien salva directamente. Mahoma tampoco es objeto de adoración. Entonces, para que un musulmán acepte que la figura de Jesús, a quien él concibe como profeta, es el mismo Dios encarnado, o Alá, como ellos le denominan, ese es el principal reto del cristianismo al llegar a predicar o a diseminar la fe cristiana en los territorios islámicos. Por otro lado, aceptar las Sagradas Escrituras, la Biblia, como única y absoluta revelación de la palabra de Dios, se constituye como otro de los principales retos para ganar un musulmán, un alma de los musulmanes para Cristo. Hay que llevar al musulmán a creer en la veracidad del canon bíblico, acercarse a la Biblia, darse cuenta que es palabra de Dios. Esto es uno de los retos que nosotros tenemos para ganar a un musulmán para la fe cristiana. Ahora, otro reto es la versión correcta de la historia. Todos estos personajes que aquí hemos hablado desde los primeros episodios, Abraham, Ismael, Isaac, el contexto de la promesa dada a Abraham, la legitimidad de la herencia, la mano de Dios, imagínate tú, solamente eso. La mano de Dios en el desarrollo de los acontecimientos, el papel que a cada uno le corresponde, es otro de los retos. Es decir, manejar la verdad, la veracidad de la verdadera versión. Por otro lado, otra cosa que a nosotros se nos obstaculiza, bueno, no tanto se nos obstaculiza, pero sí se consolida como un gran reto, un desafío, es el conflicto. La base del conflicto en el Medio Oriente, en los territorios islámicos, Israel, Palestina, se cocina en el aspecto religioso. Por eso la importancia de concebir la versión correcta, de que manejemos de dónde fueron los primeros hilos. En el discurso maestro de Jesucristo encontramos la solución a este y a todos los conflictos del planeta Tierra. Promover la paz que Dios da. O sea, ¿cuál es la paz que habita en Dios? La paz que el mismo Dios es. Por eso todos en este planeta debemos llegar a conocer ese gran Dios, creador, salvador y redentor, para que nosotros todos con nuestros propios ojos miremos a través de los ojos de ese Dios.